Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Autoridades en Madera continúan la búsqueda de un niño de 2 años. Oficiales dicen que el pequeño Thaddeus Serrán fue visto por última vez el martes por la noche. Sus padres informaron que cuando despertaron el día de ayer, el niño había desaparecido. Thaddeus nació prematuro y su familia dice que enfrenta problemas de salud. Vecinos de la familia se han dado la tarea de ayudar a las autoridades a localizar al menor. Sí, ahorita estamos viendo en todos los lugares, estamos investigando todas las posibilidades, por eso estamos tratando de que la gente nos ayude. Si alguien sabe de algo que sucedió con este caso, si por favor pueden contactar al 559-675-4220 y nos pueden llamar con cualquier información. Detectives en el caso dicen que aún no han emitido una alerta Amber debido a que el caso necesita ciertos requisitos como la identidad de un sospechoso o un vehículo. Si usted tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía de Madera. Por otro lado, la policía de la ciudad de Fresno investiga una llamada extraña. De acuerdo a las autoridades, recibieron una llamada sobre disparos un poco después de las 2 de esta mañana en el área de la calle Primera y Willis. Al llegar a la escena encontraron un auto abandonado en la carretera. Oficiales también hicieron el hallazgo de un agujero causado por una bala. Autoridades intentaron dar con la víctima, pero sus esfuerzos fueron en vano. Si usted tiene información sobre este caso, llame a la policía de Fresno. Y al sur del valle, un adolescente despertó para encontrar un auto dentro de su habitación. El hecho se registró ayer por la noche en la ciudad de Hanford. Al parecer, el auto se impactó con la pared de la habitación de la joven en la calle Canyon Creek. Autoridades informaron que el vehículo terminó golpeando la cama del adolescente, lo que causó que la menor saliera volando e impactándose con una pared. Fue llevada al hospital con lesiones leves. Oficiales arrestaron al conductor Antonio Mendoza, quien según autoridades conducía bajo la influencia de la marihuana. Mendoza se encuentra detenido en la cárcel del condado de Kings. En otros temas, bomberos continúan combatiendo el voraz incendio mineral al oeste de Coalinga. Puede ver en este video del lapso del tiempo del incendio de ayer en la noche a esta mañana. De acuerdo al equipo de CAL FIRE, las llamas han consumido más de 16,000 acres. Por el momento existe un campamento para bomberos que se encuentran luchando contra el incendio, pero debido a COVID-19 todo está a una distancia social. Handing the food to the firefighters, so many firefighters don't touch the same serving spoon or don't touch the same area where they're picking up the utensils and plates. Por lo tanto, se ha reportado daños a una estructura. Se desconoce qué fue lo que causó el incendio. Por otro lado, el equipo de CAL FIRE también intenta controlar el incendio Ben en el condado de Mariposa. Las llamas iniciaron eso de las 7 de la noche de este miércoles cerca de la carretera Ben-Hur y Buckeye. Todas las evacuaciones en esa zona han llegado a su fin. En estos momentos, hospitales en el Valle están recibiendo ayuda para combatir la pandemia. El Hospital Community Regional Medical en Fresno está recibiendo ayuda por parte de FEMA. Lo mismo estará sucediendo en Kewell Delta Medical en Visalia. El condado de Fresno informó que por el momento existen 8 equipos alrededor del estado, con 2 de esos equipos en el condado de Fresno y Tulare. Funcionarios dicen que esperan el no tener que llegar a ese punto de necesitar de la ayuda de la agencia. Estamos contentos con ese proceso, con estos sitios. No los queremos usar ahorita porque necesitamos personal en el hospital, en el departamento de salud. Ese personal se necesita ahorita en esos lugares, no necesariamente en esos sitios. Pero si tenemos que abrir esos sitios ahorita para acomodar a esas personas, lo vamos a tener que abrir. Tendremos más información sobre esto a las 5 de la tarde por KC24. Ahora pasamos con las cifras de casos con cuenta con 8,941 casos, 94 muertes y 2,183 recuperaciones. El condado de Merced tiene 2,260 casos, 15 muertes y 1,028 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 1,054 casos con 10 muertes y 567 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 35 casos confirmados, 1 muerte y 29 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 6,480 casos confirmados, 161 muertes
muertes y 3.817 recuperaciones. El condado de Kings tiene 3.108 casos con 41 muertes y 1.927 recuperaciones. Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de Clovis ha decidido que sus estudiantes regresarán a clases en persona el próximo mes. Esta decisión fue revelada luego de que otros distritos alrededor del estado decidieran el mantener sus planteles educativos cerrados. Durante una reunión este miércoles, la mayoría de los padres presentes dieron a conocer que se sienten que clases por línea no funcionan. Una encuesta hecha por el distrito muestra que 70% de padres quieren que sus menores regresen a clases este otoño. El distrito de Clovis también estará ofreciendo la opción a sus padres que quieran que sus hijos continúen sus clases por línea. Representantes informaron que su decisión podría cambiar dependiendo en lo que suceda con la pandemia. Clovis Unified is structuring our master schedule so that it can pivot pretty much immediately if things change and if mandates change. Se espera que el distrito dé a conocer su planificación de seguridad pronto. El primer día de clase será el 17 de agosto. Y al parecer, miembros del Congreso no podrán abandonar su oficina como lo habían planeado este agosto, luego de que posiblemente exista la posibilidad de otra ronda de cheques de estímulo. De acuerdo a la representante Nancy Pelosi, está dispuesta en aprobar otra ronda de cheques. This isn't about government and philosophy or any political differences of opinion. This is about meeting the needs of the American people at the time of a pandemic that has lost about 40 million jobs. La representante Mitch McConnell dice que espera que el próximo paquete incluya protección para negocios, restaurantes y escuelas. Por otro lado, el comisionado agrícola del condado de Fresno se está asegurando el proteger a trabajadores del campo de pesticidas, proporcionando mascarillas N95 completamente gratis. De acuerdo a representantes, la pandemia ha causado una escasez de máscaras N95 para estos trabajadores y el día de hoy trabajadores pudieron recoger máscaras en el Fairground de Fresno. Well, right now we're basing the amount of respirators that we're giving on an acreage basis, and so they will be able to get a box of 20 N95 respirators per 100 acres that they farm within Fresno County. Y para esos trabajadores que no lograron obtener una máscara el día de hoy, pueden contactarse con el grupo para poder ver si son elegibles para obtener máscaras completamente gratis. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralRally.com y por la página de Facebook de KC24.